Fuera de obra, después del entusiasmo. Sibila es el nombre, pero la vida pertenece a cientos de mujeres, estudiantes, compañeros y desconocidos que transitan por este inicio de siglo entre la pasión creativa, la confianza en que el futuro será mejor y la precariedad que, casi, les neutraliza. Después del entusiasmo llega el agotamiento y quizá la desorientación, pero me parece que para ellos, para nosotros, la conciencia, la solidaridad y la imaginación pueden ser grandes aliadas. La ficción. Exiliarse no es desaparecer sino empequeñecerse, ir reduciéndose lentamente o de manera vertiginosa hasta alcanzar la altura verdadera, la altura real del ser. Roberto Bolaño. Entre paréntesis. Sibila puso demasiado rojo en sus labios, demasiado perfume en su ropa, demasiada cafeína en su bebida, demasiadas palabras de frustración acumulada dirigidas a sus jefes y estalló públicamente. Creyó que esta vuelta de tuerca la ayudaría a agotar su entusiasmo por puro exceso, produciendo un cortocircuito que la hiciera parar e interrumpir el sistema. Pero el cambio fue solo interno y nada relevante pasó afuera. Sibila vivió ese cambio primero como una náusea y después como un pliegue, como si el cuerpo se le diera la vuelta a la manera de esas prendas reversibles que, en su caso, dejaron ver una Sibila llena de cicatrices y aristas, un ser irregular y comprimido alejado de su sonriente imagen anterior. Su imagen ahora proyectaba la fuerza de unos ojos asimétricos y rojizos, de un cuerpo minúsculo, más pequeño, como esas frutas que liberadas de pieles ven llamativamente reducido su tamaño, una sibila semilla, desnuda, exiliada. Desde su nuevo tamaño Sibila ha tomado partido por no empequeñecer más, por valerse de lo que en estos momentos sabe para vivir por otros caminos y buscar otros oficios terrestres. Piensa que ahora que todos están ansiosos y que, estáticos tras las pantallas, son cada vez más gordos, les vendrá bien algo de fruta. Que entre tanto alimento procesado la gente valorará el sabor y el tacto de aquello que es cultivado con garantías, que ella tiene manera y voluntad para conseguirlas y puede ocuparse, que abrirá una frutería. Sibila adora la piña, la pera y la naranja. Claro que esto es solo el disfraz de su propósito, del deseo que la moviliza. Porque todos saben que tener un trabajo que te defina precisa compartirlo, que una práctica tiene sentido ante la pregunta nada banal, Sibila, ¿tú a qué te dedicas? Para Sibila es la respuesta a esta pregunta lo que realmente importa, y lo ha planificado todo para por fin poder responder, trabajo en filosofía. Y puede hacerlo porque este es el nombre de su frutería. Así reza el precioso cartel que ha colocado en la puerta, Filosofía, escrito en grandes letras blancas perfiladas en negro junto a un dibujo de coloridas frutas tropicales. Sabe también Sibila que la respuesta es importante pero no suficiente y que debe cuidar su actitud y su pose, incluso su estética, optando por pasar más desapercibida, por vestirse de gris y difuminarse como una sombra, renunciando a su máscara anterior y construyendo otra, primero jaula, pero se hará pájaro, recuperando sus viejas y magnánimas gafas de miope y la chaqueta de su padre. Y así Sibila ha adoptado otra apariencia, como un disfraz de palabras e imagen que curten su piel con la seguridad que imposta el atuendo y el tono de voz, dejando fluir aquello a lo que antes dedicaba gran parte de su tiempo, escribir y pensar como cabe esperar de quien se dedica a la filosofía. Cierto que ahora vende fruta para ganar dinero, pero como quien da clases para ganarse la vida. Pensarán algunos que vive en la ficción, pero Sibila la integra y normaliza en su cotidianidad, ¿acaso no son también artificiales esos otros pactos convenidos? La escisión entre el trabajo y su pasión es solo aparente, pues, liberada de las exigencias burocráticas de los trabajos académicos, nunca Sibila ha sido tan autónoma como ahora, nunca ha sentido disponer de tanta libertad para ejercerla en su pensamiento. Claro que lo acontecido solo debiera afectarle a ella, pero puesto que trabaja en filosofía dedica gran parte de su tiempo, el más pasional, a pensar y a escribir.
Lo que escribe les llega a sus clientes entre frutas y libros, contagiando a algunos, perturbando a otros. En breve la red de fruterías sindicales ha hecho palidecer a la Asociación Universitaria de Filósofos entretenidos en autoevaluarse y en elaborar índices publicando informes de justificación de límites e historias. La mutación. Sibila puso demasiado rojo en sus labios, demasiado perfume en su ropa, demasiada cafeína en su bebida, demasiadas palabras de frustración acumulada dirigidas a los jefes visibles y a los que no veía. Y estalló públicamente. Creyó que esta vuelta de tuerca le ayudaría a agotar su entusiasmo por puro exceso, produciendo un cortocircuito que la hiciera parar e interrumpir el sistema. Pero el cambio fue solo interno y nada relevante pasó afuera. Entre otras cosas porque había una cola de entusiastas desempleados esperando para sustituirla y poco duró la despedida. Fue entonces cuando tomó la decisión de volver a la tribu, allí donde no tenía que pagar alquiler y donde podía encerrarse en la casa familiar a ejercer su libertad de pobre, recuperar quizás su concentración perdida y abrazar con excitación la paz que le proporcionaba su fracaso. No tardó Sibila en empaquetar su pequeña casa en 2 maletas y tomar el autobús que la devolvería al hogar familiar, siempre al sur, porque incluso cuando se vuelve al norte la vuelta a casa, como a los estratos del pasado, es hacia abajo. Sibila volvía pero lo hacía, siendo distinta. Ese lugar al que juró no regresar salvo para liberar con luces en los ojos su nostalgia de vida infantil, también era ahora diferente. En el pueblo apenas vivían unos pocos ancianos y sus cuidadoras. Aunque ella no volvía a un pueblo, ella viajaba a un lugar donde construir su tiempo propio, y con ese deseo parecía imposible que Sibila se integrara en la comunidad. Abandonados a la tierra, bajo ella sus padres, y abandonada la casa familiar, Sibila se instaló y cerró la puerta. Allí ejercía su libertad de manera extrema. Y su libertad consistía en vivir encerrada y conectada a la red. Pronto en el pueblo comenzaron a llamarla, la pusilánime 45. Los pocos que lograron verla la definieron como apocada e introvertida, triste y envejecida, esa imagen que se espera, o se proyecta, de quien abandona y fracasa. Sin embargo, de alguna manera, Sibila era capaz de responder con un gesto amable a quien lo mereciera, aunque no dejó que nadie tirara de él para hacerla salir de casa. Desde que explotó públicamente su entusiasmo, Sibila ya no se preocupaba por dar una imagen correcta. Lo que ahora mostraba era un gesto sin impostura, lavado con agua y jabón. ¿Para qué ocultar que le disgustaba hablar con la gente, que le molestaba muchísimo que la interrumpieran en su lectura? Cansada de años de entusiasmo fingido, Sibila ya no tiene que ocultar que hay cosas que le apasionan de verdad, ni tampoco se esfuerza porque la tengan en cuenta, porque la quieran, porque la llamen. Sibila ya no quiere salir, ni viajar, ni trabajar fuera, no quiere volver allí donde le prometen un futuro emancipado porque el futuro es futuro y entre tanto su vida pasa y ella envejece. Fluyeron los días como las horas para Sibila y llegó el momento en que no tuvo necesidad de abrir la puerta. Pudo pasar que los de afuera la olvidaran como con seguridad habría ocurrido en la ciudad, donde no dar señales nunca fue algo preocupante entre los vecinos. Pero la vida en la tribu es justo la contraria, cuando alguien no da señales la comunidad se preocupa, cuchichea y se inquieta. Por eso miraban y curioseaban por los alrededores intentando ver su sombra por las ventanas y deducir que seguía allí, que estaba viva. Por aquel entonces el deseo de Sibila no era salir ni llegar a grandes sitios. Sibila quería moverse en alguna dirección sin que la molestaran. Y poco tardó en encontrar una respuesta. Sibila quería profundizar. Esta fue la razón por la que Sibila quitó las baldosas del suelo y empezó a cavar y a cavar, porque esta era la única manera que encontró para moverse, profundizar. Y cuanto más profundizaba, más orgullosa se sentía de sí misma. Como buceando con las manos o ayudada de objetos punzantes, pacientemente, Sibila profundizaba. Llegó tan lejos Sibila que volver a casa ya no era fácil.
Y, claramente, no se abandona el hogar sino para buscar otro hábitat, de forma que por un tiempo Sibila vivió en los túneles que construía en el submundo. Esto pasó a la par que superó el nivel de profundidad compatible con el ser humano, por lo que a partir de ahí Sibila comenzó a convertirse en otra cosa, algo indefinido, distinto a la entusiasta que fue hace tiempo y a la pusilánime que era en el pueblo. Al principio fue algo así como un cambio de actitud o un malestar general, pero pronto llegaron las transformaciones físicas. Manos, piernas, espalda y rostro cambiaron levemente, acercándola más al aspecto y los movimientos de un roedor. El cuerpo parecía conservar la forma humana que antes tuvo, aunque la vida cuadrúpeda y reptante en los túneles lo hizo más cheposo y pequeño, reducido en un tercio de lo que en vida aeróbica fue Sibila. Despacio, pero de manera continuada, la sensación de no ser humana y ser distinta fue asentándose hasta reconocerse en un estadio intermedio entre el ser humano y el topo, entre la entusiasta y la pusilánime. Varias veces tuvo que notar la humana topo Sibila un sentimiento parecido a la nostalgia para determinar que ya había profundizado bastante y que estaría bien volver para pensar con perspectiva las cosas. Fue así como emprendió el camino de vuelta y deshizo sus pasos en los kilómetros de túneles que tanto tiempo había habitado. A su llegada a la casa, desde adentro, la sombra de la humana topo fue advertida por los vecinos del pueblo. En poco tiempo corrió la voz de que alguien o algo habitaba de nuevo la casa familiar de Sibila. Pero esta vez aquella era una sombra vacía de referencias, una sombra sin metáforas, sin rostro reconocible. Cabría señalar que en la tribu una sombra es el preludio del monstruo, aquello que se enuncia desde el miedo a lo desconocido. Lejos quedaba la sensación que en su vida anterior provocaba la hoy humana topo, aquella mezcla de pena y condescendencia. Ahora aquel ser producía miedo. Y es que la sombra de la humana topo no se parecía a la de ninguna de las personas que salían en las fotos del mueble bar ni en las redes sociales, por muy extravagantes que fueran algunas de estas imágenes. De forma que la humana topo fue rebautizada como el monstruo. Como contrapartida, al haberse convertido en monstruo, ya nadie la molestaba. Ni siquiera se atrevían a llamar a su puerta en casos de urgencia. Por eso, la que en otro tiempo fue Sibila la entusiasta y la fracasada pusilánime pensó que era el momento idóneo para dedicarse a la creación sin interrupciones y por fin profundizar. Sin embargo, todo devenir tiene consecuencias, y lo que Sibila como humana fue en el pasado era irreversible. Esa imposibilidad, ese sentir haber llegado a un punto sin retroceso posible, era lo que la convertía en alguien distinto. Por eso, Sibila lee y roe. Comienza con un Wolf, un Benjamin, roe un Balser, olisquea un Yourcenar, asusta a sus vecinos, y lee y roe, y profundiza, y profundiza. A pesar de su vida de roedor, envidio que alguien que ha pasado por ser la más entusiasta de su tiempo y la más apocada del lugar haya sido capaz de un gesto tan radical y valiente. La alianza. Sibila puso demasiado rojo en sus labios, demasiado perfume en su ropa, demasiada cafeína en su bebida, demasiadas palabras de frustración acumulada dirigidas a sus jefes y estalló públicamente. Creyó que esta vuelta de tuerca la ayudaría a agotar su entusiasmo por puro exceso, produciendo un cortocircuito que la hiciera parar e interrumpir el sistema. Pero el cambio fue solo interno y nada relevante ocurrió afuera. Con ese vértigo abismal que da la incertidumbre y la libertad de haber fracasado y de poder actuar sin temor a caer más, Sibila subió al metro sin destino claro. Como siempre, en el vagón se apretaba la gente junta pero sola, cada cual fijo en su pantalla, en sus redes de búsqueda de trabajo temporal o en las de afectos y fotografías. Como siempre en los últimos tiempos el vagón estaba sucio, el aire acondicionado no funcionaba y los frenazos eran frecuentes. Aquel día el tren se paró por tercera vez avisando de una nueva avería. La presión de los cuerpos calientes y sudorosos hacía oscilar a los viajeros entre desmayarse o llorar.
Pero ya nadie se quejaba porque lo anómalo se había hecho habitual. Sin embargo, junto a Sibila una mujer con aspecto de luciérnaga que intentaba leer se levantó de su asiento y se encendió como ella se había encendido por la mañana frente a sus jefes y, enrojeciendo mientras subía su tono de voz, interpelaba a la gente a escuchar y a rebelarse. Decía la mujer luciérnaga que ya estaba bien de aguantar, que no podía ser, que algo teníamos que hacer. Algunos entendieron que se refería a la privatización del metro como a la de tantas cosas públicas que debían facilitarles la vida, otros amoldaron sus palabras a la opresión que en sus trabajos y aspiraciones sentían. Sibila sintió que había un hilo de esperanza si alguien como la mujer luciérnaga había tenido la valentía de quejarse y hablar en plural, y quiso acercarse a ella para gritar juntas. Pensó que otros muchos lo harían. Pero la gente no quería problemas y le daban la espalda. La mayoría miraba las pantallas de sus teléfonos y no se daban por aludidos. Hacía tanto tiempo que la colectividad se movía a golpe de ratón por cada nueva causa movilizada, hacía tanto que todos habían subido en la máquina de los trabajos temporales que prometen y neutralizan, hacía tanto que los que iban en el tren habían dejado de hablarse entre ellos que, sin cruzarse palabra y como domesticados por la voz que salía de sus auriculares, cambiaron de vagón. La mujer luciérnaga fue calmada por dos agentes de seguridad, no por su persuasión sino por su indumentaria. Ataviados con todo tipo de instrumentos disuasorios, solo les bastó ponerse al lado para que la mujer saliera y optara por ir caminando sin bajar ni un tono el encendido de su indignación. Sibila bajó con ella y otras personas luciérnaga aparecieron también en los andenes. De manera extraña, individual pero solidaria, aislada al principio pero entrelazada por los hilos del reconocerse como iguales, conforme caminaban, sintieron su desubicación como excitante fuerza atractora de ese naufragio de realidad al que llamamos ser. La luz de sus cabezas seguía brillando como si les proporcionara energía haber descubierto que cuando todo está perdido no es solo cuando se sucumbe, sino cuando puede radicalizarse la vida. Y es probable que en algún momento esas personas luciérnagas se parecieran al activista antes de serlo, al que se imagina en la ventana del último piso, al estudiante desempleado, al queer, al inmigrante y a los pobres que estudiaron, y que siendo gente hecha de carne y píxeles, de sueños siempre en redefinición, se igualaran en un pasado de frustración y expectativa. Quizá entonces la razón que comienza como un espejismo se vuelve convincente y motiva hacia la solidaridad con la que comienzan las mejores alianzas. Algo parecido a una responsabilidad social, capaz de alimentar el vínculo ético entre quienes no necesariamente piensan lo mismo, pero en algún momento creyeron, y aún les punza, que la sensibilidad y el conocimiento liberan, que pueden hacerlo, que pueden ayudarles a imaginar otros futuros donde el suelo esté hecho de justicia social. Sería bellamente valioso, porque fuera posible, ser capaces de movilizar entre los intersticios blancos del pensamiento una sinceridad solidaria, semejante a la del más puro entusiasmo escondido. Allí donde las reflexiones sobre la vida y el trabajo no deriven hacia la brutal miseria de un destino que se nos escapa al intentar reducir la vida al trabajo, en el cruce de fuerzas de un sistema productivo competitivo y sedentario y una aspiración liberadora y creativa neutralizada. Puede que el sujeto que crea ejerza una cierta resistencia a borrarse como una mancha de polvo ante el viento, pero esa resistencia es mayor si el sujeto no está solo y se hace plural y político, especialmente si lográramos una versión mejorada de los viejos plurales, un plural capaz de cohesionar frente a la injusticia sin aniquilar la libertad y la pulsión creadora. Sé que es algo todavía difícil de verbalizar aquí, pero no cabe olvidar, como sugería Barthes, que lo que no puedo nombrar es lo que puede punzarme, que la incapacidad de nombrar es un buen síntoma del trastorno, capaz de movilizarnos en la creación y en las alianzas colectivas que vienen.